Ya, perfecto. Entonces, para C++, ya les comenté que string es una como que modernización de lo que se hacía antes en C, en el lenguaje C, para leer palabras básicamente, ¿no? Entonces, si yo quería leer hola, por ejemplo, en C, lo que hacía era crear un array de chars, ¿ya? Entonces, se iba leyendo char por char en el array, ¿no? Entonces, se ingresaba la H, luego se ingresaba la O, luego se ingresaba la L, luego la A. Ahora, en C++ es lo mismo, ¿ya? Solo lo único que cambia es la manera en la que vamos a inicializar esto, que ya no va a ser un array de chars, ¿no? Que por ejemplo sería así, char eh, p de 4, por ejemplo, ¿no? Esto ya no sería de esta manera, sino que ahora solo ponemos la palabra string, que ya es un tipo de variable, ¿no? Y solo le pongo p, por ejemplo, o s. Entonces, pero la manera en la que se va a guardar sigue siendo la misma, sigue siendo la misma idea, ¿no? Tengo un array que va a ir guardando todas las letras. Y como ya les comenté en los arrays, tenemos posiciones, ¿no? Que comienzan a partir de cero y van aumentando. Entonces, si yo quisiera acceder por ejemplo, a la letra O, entonces tendría que usar, por ejemplo, si eso lo he creado como P, el elemento número 2 de nuestro array P, ¿no? Y eso de acá te devolvería el char L, ¿ya? Entonces, para hacer un ejercicio simple, vamos a ver cómo sería si nos pidieran, por ejemplo, ingresar una posición y cambiar a mayúscula una letra de una palabra. Por ejemplo, imaginemos que la palabra que ingresan es hola, ¿no? Y yo ingreso la posición 0 y quiero que la H cambie a mayúscula. Entonces, lo que tendría que hacer primero es crear una variable. Vamos a ponerle p de posición. Crear un string s y vamos a leer s y luego p. Ya. Bueno, como va a ser por un usuario, vamos a hacer esto un poco más friendly y vamos a poner un mensajito. Ingrese la posición de letra a cambiar a mayúscula. Y acá ingresé una palabra. Vamos a ponerle un enter en line. Y acá leemos P. Ahora, ¿qué es lo que haríamos? Queremos cambiar la posición, la letra en la posición P de la palabra S por su equivalente en mayúscula, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo asumo que me van a poner una palabra o que lo que quiero cambiar ya está en minúscula, por ejemplo, podría ser esto, ¿no? S en la posición P, ahora lo actualizo, ¿no? Y va a ser S en la posición P menos 32. Entonces vamos a imprimir para ver qué resulta. Imprimimos S nada más y probamos.
Entonces ahí está, ingresa una palabra, por ejemplo voy a escribir el hola de hace rato. Ingrese la posición de letra, cambiar a mayúscula, quiero la primera, o sea, cero. Y lo cambió a mayúscula, ¿no? Y ahora tendríamos un hola con mayúscula en la H. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Esa es la parte en donde ha ocurrido el proceso, ¿no? Por ejemplo, ya acá. El código así. Si recuerdan, cuando nosotros trabajamos con estos strings, ¿ya? Cuando llamamos a un pedacito, a una posición, ¿ya? De nuestro string, lo que va a hacer es un array, va a ir a la posición de ese array y en cada posición del array está guardando una letra, un char, un carácter, ¿ya? Entonces nos lo va a devolver. Entonces acá, por ejemplo, en ese espacio, nos estaría devolviendo la H minúscula. Ahora, nosotros recordemos también que los char al final son enteros disfrazados, ¿no? Entonces, esos enteros disfrazados, su tabla de equivalencias es el código ASCII. Entonces, por ejemplo, si revisamos acá la H es, su valor es 104, y si ustedes le restan 32, van a tener la H mayúscula, ¿ya? Todas las letras mayúsculas están seguidas, una después de otra, en el alfabeto inglés, obviamente. Acá, por acá no debería estar la ñ. La ñ ya debería estar como especial, ¿no? Es una letra especial. No la encuentro, pero por ahí debe estar. Hasta acá, ¿no? Entonces esto es otra cosa. Y las minúsculas también están consecutivas, ¿ya? Entonces, esas minúsculas, si yo le resto 32, por ejemplo, voy a obtener su equivalente en mayúscula. Entonces, lo único que he hecho. Y como acá esto ya sabe que es un tipo, acá lo trata como entero, ¿no? Le resta 32 y como sabe que es un char, lo almacena como la equivalencia de ese entero en char, nada más. Y así tendríamos nuestra mayúscula, ¿no? Entonces, trabajar los chars va a ser muy útil, eh, trabajarlos como enteros en algunas ocasiones, según sea el problema, ¿no? Bien. Ah, con esa pequeña introducción, creo que ya deberíamos estar la mayoría. Entonces vamos a tomar asistencia, ¿ya? Antes de que me olvide, porque siempre me olvido. Entonces tenemos esto y aquí. Bien, entonces esta asistencia es del 22 de julio. ¿Ya fueron a ver Barbie, muchachos? Ya se estrenó Barbie y Oppenheimer, ¿no? 22 de julio. Por ahí están reaccionando, significa que se han ido. Muy bien, muy bien. Ya, entonces, ¿está Jorge Ríos Abril? Ya, no está. Edilson Bonet, Mamani Yucra. No está. Jefferson Brian, Laura Mamani. Sí, presente. Perfecto. Catherine Milagros Senayuca Corimanya. Presente. Perfecto. Mauricio Hualpa González. Presente. Listo. Gerald Supo Molina. Presente. Listo. José Alejandro Machaca Muñiz. Presente. Listo. José Calizaya Quispe. No está. José Calizaya Quispe. Ah, ya. Creo que sí te escuché. Bueno, al menos se prendió tu micro. Ya. Gonzalo Rodrigo Zapana Pasa. Presente. Listo. Gilmar Santiago Huaraca Quispe. Ibeliz Carelia Villalba Pasa. Ya, Gilmar sí está. Arthur Patrick Mesa Pareja. Presente.
José Luis Calizaya. Sí, te puse presente, no te preocupes. Roberto Carlos Henao Vilca. Listo. Cristian Luis Taipe Huanca. Buenos días, presente. Buenos días, perfecto. Misael Jesús Palomino Rivadeneira. Presente. Listo. Christopher Jonathan Cairo Vidangos. Presente. Listo. Fabricio del Piero Ernesto Guayua Quispe. Fernando Chávez Medina. Presente. Listo. Helen Grace Juan de Dios Delgado. Ya. Lisette Angélica Tito Vilca. César Alejandro Añari Cutipa. Presente. Jesús Salvador Quinteros Condori. Ya Lisette sí está presente. Sebastián Felipe Jimán Burgos. Daisy Jara Arizaca. Ya, con eso terminamos la primera parte. Manuel Flores. Está Manuel Flores. Mm, Fernando Chávez Medina está. Sí. Ah, ya, ya. Ya, me quedé en Sebastián Andrés Mendoza Fernández. Buenos días, presente. Buenos días. José Omar Mamani Cataño. Luis Aarón Coa Herrera. Ronald Sebastián Cueto Ninaja. Presente. Listo. Juan Diego Yactahuamaní Velázquez. Marcelo Adrián Quina Delgado. Presente. Listo. Alex Enrique Cañapataña Vargas. Presente. Listo. Joaquín André Castelo Choque. Presente. Listo. Dante Samir Yaguaneira. Presente. Listo. Alexander Guaigua Pérez. Buen día. Buenos días. Luis Augusto Chulio Cuellar. Gustavo Iván Medina Sumari. Ángel Daniel Reyes Rodríguez. Presente. Listo. José Rodrigo Cari Almirón. Presente, buenos días. Buenos días. Berly Müller Dueñas Mandamientos. Presente. Listo. Jair David Torres Barra. Melanie María Cristina Caguananina. Presente. Listo. Valeria Andrea Colquenoa. José Alberto Rivera Torres. Ya. ¿Alguien no ha llamado? ¿Alguien ha llegado recién? Ya, listo. Entonces supongo que estamos todos. Ahora sí, continuando. ¿Qué más tenemos que saber sobre los strings? Ya, lo más básico, lo más importante, eh,
Bueno, algunas cosas son intuitivas prácticamente, ¿no? Ahora que sabemos que funcionan básicamente como un array, solo es llamar en la posición respectiva cada uno de los chars que necesitemos. Ahora, algo que va a aglomerar esa idea y que podría ser un poquito más complejo sería cómo recorrer un, eh, un string. Por ejemplo, vamos a ponerles un problemita simple. Esto, ¿cómo saber si tiene... Creo que incluso hicimos un problema parecido, ¿ya? Pero ¿cómo saber si tiene una A, un string, o no lo tiene? ¿Ya? Saber si un string o una palabra tiene una letra A. ¿Ya? Entonces, primero necesitamos una palabra, que la vamos a guardar en un string S. La leemos. Luego, tenemos que recorrerla. La única manera de saber si tiene una letra A en el medio es ir letra por letra, verificando, ¿no? Si hay una A. Entonces, para eso voy a crear un bool que va a guardar si hay o no hay una letra. Esta de acá, este bool se va a llamar OK, por ejemplo, y lo voy a inicializar como false. Entonces voy a presumir que es inocente mi letra, perdón, mi palabra, y que no contiene ninguna A. Entonces, ahora voy a hacer un for. Ya saben, la primera parte es desde donde comienza desde 0. Donde termina allá. Esto es importante, ¿no? Para saber qué tanto va a recorrer este for, voy a usar el length de mi string, ¿ya? Es este de acá. Y lo que hace este length es devolverme, nótese que es una función, ¿ya? Que se llama a través de este punto, ¿ya? Entonces en realidad es un método de este S, que es un string, ¿ya? Ojo que para que funcione, muy probablemente tengan que usar bits o al menos la librería string, ¿ya? Ajá. Include string. Creo que es así. Creo que es así, ¿ya? Entonces, bueno, yo me ahorro el hecho de poner las librerías usando bits nada más, así ya no me tengo que memorizar cada una de las librerías. Pero este método sí que es súper útil. Entonces lo que hace es devolverme el tamaño de la cadena que vaya a ingresar o que esté almacenando, ¿no? En S. Entonces, por ejemplo, si S fuese hola, su tamaño sería 4 y mi for va a ir de 0 a 4 haciendo un recorrido de cada una de las letras, ¿no? Entonces esta es la manera más práctica, por ejemplo, o más simple de recorrer un string. Comienzo en 0, termino en el length y voy de 1 en 1, obviamente, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer para ver cada una de las letras es a S con corchetes voy a pasarle la posición. Entonces este va a asumir el valor de cada una de las letras. Ahora, ¿qué voy a hacer con este? Podría, por ejemplo, usarlo en una condicional, ¿no? Si esto es igual a la letra A, ¿ya? Y hay mucho ojo, no hagan esto, ¿ya? Tenemos que separar bien la idea. Ya se los comenté al comienzo cuando hicimos tipos, pero miren que me marca un error. Tenemos que separar la idea de que nuestras comillas, ¿ya? Cuando son comillas dobles, sí o sí están destinadas a usarse en strings, tipos strings, o array de caracteres, como quieran verlo ustedes, ¿ya? Para cuando tenemos chars, son comillas simples. Entonces, como estamos accediendo a la posición de nuestro string i, la posición i, lo que nos va a devolver es un string, perdón, un char de ese string, que es ese. Entonces no podemos compararlo con un string a, ¿ya? Entonces lo que tendremos que hacer es compararlo con un char a, ¿no? Y para denotar que es un char, usamos las comillas simples, ¿ya? Mucho ojo con eso. Entonces, si es esto, por ejemplo, vamos a hacer que OK sea true. Y luego imprimir nada más OK, ¿no? O podemos imprimir algo más legible. Si imprimimos solo OK nos va a dar 0 o 1, ¿no? Según el valor de verdad de OK. Entonces, para que sea más legible, por ejemplo, podemos poner sí OK.
imprimir verdadero. Si contiene as. Al menos una A. Acostúmbrese siempre a ponerle endline a todas sus a sus mensajes que vayan a imprimir. No. Listo. Probamos a ver si funciona. Si no nos hemos equivocado en nada. Acá ya estaba corriendo, no sé por qué, por si acaso lo repito. Ah, ya, sí estaba funcionando. Entonces, si ingreso una letra, por ejemplo, hola. Hola sí contiene una A, ¿no? Listo. Entonces, si ingresamos una que no contenga, por ejemplo... una palabra que no tenga una A. ¿Por qué todas tienen A? Celular, micrófono, micrófono, ese es. Ya, micrófono no tiene ninguna A, ¿no? Entonces, para recorrer, esa sería la manera de recorrer un string. Dentro ya puedo hacer lo que vea necesario con cada una de las letras con las que estoy leyendo al momento de recorrer. Entonces comenzamos en 0 y terminamos en el length de la palabra. Ahora podemos inicializar una palabra así, simplemente dándole con comillas dobles, si es un string, por ejemplo aquí, hola nada más, ¿no? Entonces ya no sería necesario leer ese y tendría mi palabra. ¿Qué más necesitamos? Creo que es lo básico, lo más importante. Ahora estaba pensando y quería chequear esto de acá. La clase pasada les puse un problemita con strings. Entonces vamos a revisar ese problemita y lo vamos a resolver. De hecho le puse varios, ¿no? Este y count the vowels también. Pero este ya lo resolvimos, ¿no? A ver, déjame chequear. Catis 3. Ah, ya, justo es el de perro. ¿O no? Catis 0. Test. Este es count the vowels. Este de acá. Me acuerdo que sí lo hemos resuelto. Ahí es este. Sí lo hemos resuelto. Ya, entonces todo tranqui. Ah, ya, el ABC. Podríamos resolver este último. Ya, antes de eso vamos a ver más ejemplos. Ya, antes de marearnos más. ¿Por qué? Porque algo que casi me olvido es algo que hemos visto ya en la primera clase, si no me equivoco. Es que podemos forzar a un carácter a int, ¿verdad? Entonces, ¿para qué situación nos va a servir esto? Tenemos dos situaciones que les puedo decir inmediatamente, dos situaciones claras. Una sería cuando vayan a trabajar con números muy grandes, ¿ya? Por ejemplo, si yo les digo que voy a ingresar un número que es mayor que 10 a la 30, por ejemplo, ¿ya? Entonces, muy probablemente, o sea, que tenga 30 dígitos, un número que tenga 30 dígitos. Muy probablemente eso no vaya a entrar ni en un long long, ¿no? Porque sabemos que normalmente usamos ints. Cuando el número que nos van a ingresar o dar es muy grande, usamos long long. Pero hay situaciones en las que no va a entrar un número en un long long porque es extremadamente grande. Entonces, en esas situaciones que hacemos, en esas situaciones lo que tendríamos que hacer es em, usar un string para leer este número. Y ahí justo conozco un problemita de ese tipo que nos va a servir para ejemplificar esto. Es algo con zoom, déjenme chequearlo. En eso, no, ya lo hemos hecho. No.
El problema consistía en hacer una suma, básicamente, pero la dificultad de esta suma era en que los números no entraban, no, esta no. Los números no entraban en un long long. Entonces teníamos que leerlos como un string. Ujú, ujú. No lo encuentro. Zoom. Tu zoom, debe ser este. No, no es. Bueno, nos quedaremos con la duda. Y vamos a resolverlo igual, ¿no? Ya, entonces vamos a hacer una suma a partir de leer strings. ¿Ya? Sumar dos números muy grandes. Entonces, ¿cómo haríamos, por ejemplo, una suma a partir de strings? Primero tenemos que leer dos strings. Vamos a llamarlos A y B. Los leemos. Y ahora recuerden que son números que vamos a leer. ¿Ya? Entonces, la manera más práctica de pensar, ¿no? Lo que lo que nos diría la intuición, sería el hecho de hacer una suma como hacíamos en el colegio, ¿no? Por ejemplo, nos dan el número 123 y el número 42. Entonces los ponemos uno debajo de otro y sumamos, ¿no? 3 más 2 me da 5, 2 más 4 me da 6 y este me da 1. Esta sería una opción, ¿no? Ahora, hay un pequeño problema. ¿Cuál es el pequeño problema? Que al momento de programar este hueco, el hecho de que sean de distintos tamaños es un poco fastidioso. Otro pequeño problema es, por ejemplo, que si este no fuese un 4, sino que fuese un 9, 9 más 2 me da 11 y tendría que llevar, ¿verdad? Entonces eso volvería un 215. Entonces el hecho de llevar y el hecho de que sean de distintos tamaños los números nos podrían complicar un poco la situación, la vida. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar esto? Podemos, por ejemplo, ya. Entonces, ese problema, aunque no lo parezca, es un poco extenso. Entonces, vamos a ir por partes. Ya, primero vamos a solucionar el tema de tamaños distintos. Ujú. Entonces, para que sea más práctica la codificación, vamos a crear variables. Por ejemplo, LA, LB. Estas variables van a guardar los tamaños de nuestros números, básicamente, ¿no? Que son strings. Entonces, LA va a ser a.length y LB va a ser b.length. Cosa que así nos ahorramos el hecho de estar siempre con el problema de estar escribiendo, ¿no? a.length, b.length, a.length, ¿no? Entonces solo escribo LA, LB. Ahora, también me gustaría que siempre el mayor, el que tenga más dígitos, sea A y el que tenga menos dígitos sea B. Cosa que así me es más fácil también programar. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Ya. Vamos a crear un if para saber cuál es más grande. Si a.length es mayor que b.length, entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a hacer un swap. No, de hecho está bien, al revés. Si a es menor que el length de a es menor que el length de b, lo que voy a hacer es un swap. Entonces hago un swap entre a y b.
Entonces recordemos que hace swap. Swap lo que hace es invertir los valores, ¿no? Al valor de A le va a dar el valor de B y a B le va a dar el valor de A. Nada más. Entonces, cosa que así los tengo perfectos, como quiero, ¿no? A es el más grande y B es el más pequeño. Ahora, si sus lengths son iguales, no me afecta. Ahora, ¿por qué no estoy usando LA? Porque lo estoy creando después para no tener el problema de que LA luego sea menor que LB, ¿no? Confundir ese aspecto, ¿no? Una vez que ya los tengo ordenados, entonces primero los ordeno, cosa que A siempre es el que tiene más dígitos. No necesariamente es el mayor, ¿no? Porque no he contemplado ese caso. Pero para el efecto de la suma, si fuera una resta, sí tendría que tener cuidado, ¿no? Pero para el efecto de la suma, con que tenga más dígitos o iguales, está bien. Luego creo LA, LB, ya saben, para ahorrarme un poco el trabajo. Y ahora tendría que hacer un for de estos de acá, de los repetidos, ¿no? De los que sí voy a efectuar la suma, ¿ya? Entonces voy a crear un for. Y este for tendría que ir desde 0 hasta B, nada más, ¿no? Porque solo voy a usar la cantidad de dígitos que es del menor, ¿ya? Porque acá va a estar vacío. Y ahora también voy a tener en cuenta que estamos con los índices al revés, ¿no? Porque recuerden que este de acá es el 0, este es el 1, este es el 2. Y para este de acá, este es su 0 y este es su 1. Entonces ahí podría marearnos o confundirnos o darnos problemas las iteraciones. ¿Podemos hacer esto un poco más bonito o no? Yo creo que sí, ¿no? Podemos modificar toditito para... Ya, lo macho nomás, ¿ya? Vamos a ejecutar este for. Entonces vamos a crear un for que vaya haciendo, que comience en i y que comience en i igual a 0. Luego que este i se detenga cuando sea menor que lb, que es el length de b, y que vaya creciendo de uno en uno. Ya está. Entonces ahora la suma sí o sí tenemos que hacerla a partir de aquí e ir avanzando por el tema de los números que vamos a llevar, ¿no? Si hiciéramos en este sentido la suma, vamos a tener errores al momento de llevar. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Estaba pensando en comenzar en LB. Sí, ¿no? ¿Por qué no? Podemos comenzar en LB y cuando cuando llegue a 0 menor o igual que 0, ya tendría que ser así. Lo que va a hacer este for es que va a ir en reversa, ¿no? Y entonces acá sería i menos menos. ¿Ya? En la clase del for no hemos visto esto. Entonces es un buen momento para aprovechar. Ya creo que ahí está bien. Entonces podemos ir en reversa nada más, ¿no? En vez de ir avanzando de uno en uno, vamos a ir retrocediendo de uno en uno. Como vamos a ir retrocediendo de uno en uno, nuestro punto de partida tiene que ser el número más grande, por así decirlo. ¿Y donde nos vamos a detener? Nos vamos a detener en 0, ¿no? Por eso le pongo mientras que i sea mayor o igual que 0. Con un for normal, les voy a poner aquí la comparación. Entonces, a ver, por ejemplo, así sería, ¿no? Con un for normal empezamos en 0 y cuando somos, mientras que seamos menores que el límite superior que a, seguimos avanzando de uno en uno, ¿no? Entonces, en este caso, comenzamos en lo máximo, que es lb-1, y mientras seamos mayores o iguales a 0, vamos retrocediendo de uno en uno, ¿ya? Ahora, este lb-1, ¿por qué no comienzo en lb, sino que en lb-1? ¿Por qué me puedo salir de mi array? Imagínense este ejemplo. Hola tiene 4 letras. Significa que si yo le
bueno, imaginemos que eso de acá se ha guardado en un S. Si yo hago un s.length, no me acuerdo cómo se escribe, para eso está el autocompletador, me va a devolver 4, ¿ya? Porque tiene 4 letras. Esto es 1, 2, 3, 4. Entonces, si yo le digo S de 4, S de 4 se salió de mi array, ¿no? Este sería el 4 y acá no hay nada, ¿no? Entonces, por eso es que le pongo slen menos 1, para que sea en efecto la última letra, ¿ya? De mi array. Entonces, acá comienzo en la última letra de mi array y voy retrocediendo hasta llegar al 0. Le pongo menor o igual para que sí considere el 0. Ahora sí, en nuestra suma estaría empezando en, por ejemplo, en este caso en 1, ¿no? En la última letra de mi array. En la última letra de mi segundo array. Este es el primero, este es el segundo. Ahora, tenemos que sumar y vamos a crear un nuevo string, que va a ser la respuesta. Lo vamos a inicializar como un string vacío. Ahora, a ver, antes de hacer todo esto, vamos a hacer... Cuando no estén seguros de algo, yo siempre les recomiendo que lo prueben, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña prueba acá antes de malograr todo mi código. String A. Le vamos a dar un valor que sea hola. Y vamos a hacer un a.push back allá, que sea exe. Y luego que me muestre. No, acá faltan sus comillas. Ah, ya, sí, solo es un char. Chequeamos. Sí, ya. Entonces, en la librería string, lo decía porque no estaba seguro, porque no me acordaba bien. La librería string tiene un método pushback. Y lo que hace mi método pushback es que va a agregar solo un carácter al final de nuestro string, ¿ya? Ahora, si no conocemos eso, podemos arreglárnoslas. Por supuesto que sí. Por ejemplo, podríamos hacer una suma de concatenación, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, en vez de esto, en vez de pushback x, podría poner a más igual y acá mi letra x. Ya, entonces lo que recuerden que este más igual es lo mismo que un igual a más, ¿no? Le acumula a la variable que estamos escogiendo lo que querramos, ¿no? Básicamente, en este caso sería un char, ¿no? Entonces, si prueban esto, básicamente tiene el mismo efecto, ¿no? Ahí dice hola x. Y ahora, ¿por qué lo digo? Porque voy a tener que ir acumulando en mi ans, en mi respuesta, los números que voy obteniendo. El problema es que yo los quiero al frente, no los quiero al final. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar eso? De una manera simple, ¿no? Porque, o sea, si quiero, podría hacer un for y ir desplazándolos cada vez que sea necesario. Uy, 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 tengo un plan terrible. Entonces, ya que sabemos usar arrays, vamos a crear un array en donde esté todo ordenado. Cuando esté todo ordenado, luego lo pasamos a string y lo mostramos. Uy, esto va a ser terrible, muchachos, va a ser terrible. Ya. Entonces voy a crear un string de... un char, digo, un array de enteros. Entonces va a ser mi respuesta, va a ser un array. Y ahora, ¿de qué tamaño va a ser mi array? Va a ser de tamaño del más grande, ¿no? Del len A. Listo. Ahora, si lleva 1, voy a tener un problema, ¿no? Porque podría ser
que el más grande sea 9999 y le sumo, va a llevar 1 y crece en un dígito mi esto, ¿no? Entonces tiene que ser del A más 1. Sí, listo. Entonces, ahora con eso, y también le vamos a decir que todos inicialicen ceros, ¿ya? Recuerden que así podemos inicializar un array, ¿no? Dándoles como parámetro una lista vacía. Lo que va a hacer es rellenar con ceros todos los valores. Ahora, ya tenemos eso, y ahí vamos a guardar nuestras respuestas, ya, poco a poco, ¿no? Vamos avanzando poco a poco. Entonces nuestro array sería así, y vamos a ir guardando así el 5 acá, el 2, el 1, y acá, si no lo tocamos, se mantendría con un 0. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya vamos por buen camino. Ahora tenemos que nuestro for va a ir recorriendo desde este valor. Entonces tengo que sumar este valor, mi segunda palabra que es B, y tengo que sumarlo con mi primera palabra que va a ser A, pero ojo que el índice va a ser distinto. La diferencia va a ser la cantidad de números que tenga A que no tenga B. Entonces, acá por ejemplo vamos a sumarle A, pero sería I y tenemos que adicionarle, ¿qué es lo que le adicionamos? La diferencia de len A menos len B, ¿no? Entonces como hay una suma, esos paréntesis no son necesarios y así quedaría mi sumita, ¿no? Ahora, los estoy sumando sí, pero nada más, tengo que guardarlos en algún lado. Entonces los voy a guardar en mi array ans, ¿ya? Y ahora hay que tener mucho cuidado con la posición en la que lo vamos a guardar. Entonces recordemos que nos podemos tomar como guía la posición del primer array. Por ejemplo, este es 2, ¿no? En nuestra respuesta sería 3 porque le hemos sumado un hito. Entonces tendría la misma posición que nuestro array A, ans, pero tendríamos que sumarle 1, ¿no? Ya. Hasta ahí pareciera que todo está bien, pero hay un pequeño gran problema. ¿Cuál es el pequeño gran problema? El pequeño gran problema es que aquí en ans es de enteros. B sub i, por ejemplo, ¿dónde está B sub i? Sabemos que es un string. Entonces B sub i va a ser un char. Esto te lo va a hacer funcionar porque sabemos que los chars en el fondo son enteros. Pero no son los enteros que yo estoy buscando. Son enteros. ¿Tengo la tabla así acá? Sí. Son enteros grandes. Por ejemplo, si alguien pone... ¿Dónde están los números? Acá. 0, 1, 2. Si alguien escribe 4, yo lo leo como string y luego lo analizo como un char. Su valor de entero va a ser 52, no 4. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le voy a quitar 48. ¿Ya? Entonces, porque todos los números están en orden desde el 0 hasta el 9 y a partir del carácter 48. Entonces, si yo le quito 48, me va a dar el número real que estoy buscando, ¿no? Entonces, a este le quito 48, a este le quito 48. Y ahora, ¿qué va a pasar? Que también tengo que considerar si estoy llevando o no. Entonces, voy a crear un bool que sería lleva, vamos a ponerle ya. Y lo vamos a crear con false. Ahora, si este ans es mayor que 10, por ejemplo. No, mayor que 9, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Entonces este ans, lo volvemos a pegar, va a ser igual a ans menos 10. Entonces si fuese 10, le quito 10 y va a quedar 0. ¿No? Si fuese 12, le quito 10, va a quedar 2. ¿No? Y este lleva tendría que volverse true. Porque estoy llevando, ¿no? Ya está. Entonces para la siguiente iteración tendríamos que hacer esto. Ya, entonces como si lleva, tenemos que agregarle 1 al siguiente, obviamente, ¿no? Entonces antes de esto vamos a corroborar si ha llevado del anterior. Entonces si lleva,
¿qué es lo que hacemos? Le sumamos 1 a este ans. Entonces, le ponemos un ans en esa posición más, ¿no? Y reseteamos el lleva, porque si no va a estar llevando muchas veces. False. ¿Ya? Una vez que ya aplicamos el efecto del lleva, lo dejamos como estaba. Y ahora si después de llevar esto es mayor que 9, ¿no? Otra vez esto de acá se aplicaría para la siguiente iteración. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ya casi lo tenemos. Estamos guardando, sí. Una vez que salimos de bucle for, va a ser porque hemos acabado la cantidad de letras de nuestra segunda letra, ¿no? Es una palabra, que es este número. Entonces ahora solo quedan las diferencias, ¿no? Los que están en diferencias. Ahora estas diferencias, primero tengo que ver si estoy llevando un hito de la última suma que está aquí. Y luego copiarlas todas igualitas tal cual, ¿no? En este ejemplo no se nota mucho, pero por ejemplo si ponemos un 12, 37, 4, 8, y acá ponemos un 526, la suma quedaría de esta manera, ¿no? 8 más 6, 14, 6 más 1, 7, 7 más 5, 12, llevo 1, acá sería 4, 2 y 1, ¿no? Y mi array, como tiene uno más, acá comenzaría con 0. Mi array ans, recordemos que le aumenté 1 mi array ans. Entonces, esto sería lo que tendría que ser en el array ans, así. Tengo que, una vez que salí del for, que es de este tamaño, tengo que ver si llevé 1 y luego los demás copiarlos igualito. Entonces, como no sé cuántos de esos hay, voy a hacer otro for que vaya desde 0 hasta la diferencia, ¿no? Desde este 0 hasta la diferencia. Y como lo voy a hacer al revés, podría convenirme, ¿no? Comenzar en la diferencia y terminar en 0. Porque en los índices recordemos que es así, ¿no? Entonces comienzo en la diferencia. Int i igual a len de a menos len de b. Luego i, mientras que sea mayor o igual que 0. Y menos menos. Ya está. Entonces este len de a menos len de b, por ejemplo, vamos a ver, siempre les recomiendo que trabajen con ejemplos para que no se pierdan. Ya, entonces este len de a sería 6, ¿no? LA acá es 6, LB acá es 3. Si hago la diferencia me va a dar 3, ¿no? Y si yo le digo comienza en I3, o sea en A3, me daría este de acá, que es uno más de lo que yo quiero. Entonces por eso es que aquí le tengo que restar un hito. ¿Ya? Con la misma metodología de esto de aquí, ¿no? Para no salirme del array que estoy queriendo analizar. Y mayor o igual para terminar en el mismo 0. Y voy retrocediendo. Entonces acá sí lleva lo mismo que esto, ¿no? Entonces el ans i es este de aquí. Le vamos a aumentar 1. Más. Y luego le ponemos que lleva es igual a false. Eso a lo mucho va a entrar una vez porque ya no hay algo que sume, ¿no? O sea, que pueda acumular en el futuro. Entonces, ya está. Ahora, a partir de eso solo tendría que igualar a ans con a, ¿no? Esto es a, recordemos, y esto es ans. Ah, pero es ans más 1, porque le hemos agregado este espacito extra. Entonces es ans más 1. Y acá vamos a poner que... Uy, ya está. Ans i más 1 es igual a. I. Ya está. A en la posición I. A ver, vamos a ver si el lleva no nos molesta.
Vamos a poner esto arriba. Cosa que si lo igualamos, si lleva este ans y más 1 crece en 1. Y lleva es igual a false. Y acá se me ha ocurrido una situación en la que podría molestarnos. Por ejemplo, si son 9, 9, 9, 3, 0, 0. Y acá me da 700. Si estoy sumando, acá me da 0, 0. Acá me va a dar 10. Voy a llevar 1. Y esto se va a volver 0. Voy a llevar 1, se va a volver 0. Voy a llevar 1. Y esto así va a crecer hasta el final, ¿no? Entonces el lleva, si va a ser necesario, igual que lo que hicimos arriba, corroborar si se pasa de 9 para ver si lleva, 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 lleva. ¿Cuál corroboramos? Si se pasa de 9 sería este de acá. El i más 1. Ahora sí, creo que está bien. Ans i más 1. Y luego el único que no estamos revisando sería este de acá. El ans 0. Entonces hacemos un último if. Que sería si lleva. Si quedó llevando. Entonces ans 0 va a ser igual a 1. Nada más, ¿no? Como máximo, este primer número siempre va a ser 0 o 1. Si ha llevado delante del último, va a ser 1. Y si no ha llevado, simplemente va a ser 0. Y con eso ya tenemos nuestro número listo. Ahora solo quedaría imprimirlo. Entonces vamos a hacer un for para que lo recorra nuestro array. Para recorrer nuestro array vamos de i0. Bueno, sabemos su tamaño. Su tamaño va a ser LA más 1. Y ya está. Ahora que lo muestre, ¿no? Cout ans y... No, endline no, porque nos va a dar un número hacia abajo. Entonces solo que nos muestre el ans y, ¿no? Y va a poner un número detrás de otro. En esta parte no hemos filtrado los ceros del comienzo. Así que debería comenzar con ceros, pero más o menos cumple la función que necesitamos. Lo probamos para ver si no hay ningún error en el medio y de ser necesario hacer un debugueo. Ya está. Entonces tenemos que ingresar dos números. Por ejemplo, puedo ingresar estos números que ya conozco su suma. Sería 1, 2, 3, 7, 4, 8. 1, 2, 3, 7, 4, 8. Y el siguiente es 526. Entonces algo está mal ahí, porque ese es un número muy grande. Entonces hay que revisar. Probablemente sea, como es un número muy grande, en algún lugar no he inicializado algo y me da una dirección de memoria. Pero más que eso no creo, ¿eh? A ver, por si acaso revisamos 1, 2, 4, 2, 7. 1... No. 7, 4. 2, 7, 4. 2, 4. Hasta acá está bien, ¿ah? 2, 7, 4. A partir de acá ya se ha malogrado. Ya. Entonces cuando tenemos estos casos y queremos averiguar en dónde está el problema, el nivel 1 de debugeo, podemos usar un debugger, ¿ya? Pero el nivel 1 es meterle coutts, ¿no? Por todas partes y ver qué está pasando en cada uno de nuestros procesos. Entonces podemos, primero quiero que me muestre por separado cada uno de las letras. Entonces acá le vamos a poner un espacio, ¿ya? Entonces cosa que así me doy una idea mejor de... deberían ser todos dígitos, ¿no? Y por qué hay más números de los que deberían haber. Entonces voy a copiar esta entrada. Ahí está, ¿ven? Tengo acá un 42, acá un 41, un 40. Entonces eso ahí claramente está mal, no lo quiero. Y creo que ya sé cuál es el problema, pero creo nada más, no estoy seguro del todo. Acá, ahí cuando le estoy igualando, ans es, ya saben, de enteros. Ahí es un char. Entonces acá también tendría que restarle 48 para tener los enteros necesarios. Entonces le resto menos 48. ¿No? Por eso es que ahora tenemos números muy grandes acá, ¿no? Entonces probamos otra vez. A ver si eso nada más era o de repente hay algún detallito más. Ponemos, ahora sí, 1, 2, 4, 2, 7, 4. 1, 2, 4, 2, 7, 4.
Ya está. Entonces ya no es necesario esto de acá, lo podemos borrar. Lo guardamos y podemos probar con cualquier otro número. Ya, volvemos a probar con esto para cerciorarnos. Listo. Probemos con este caso de acá, que creo que es un poco picante, ¿no? 3 nueves, 300. 1, 2, 2, 3, 300. El siguiente es 700. Y me da... Hoy sí era, ¿no? Un 1 con 1.000.000. Con 6 ceros. Está bien. Entonces ahora ya solo faltaría, creo, filtrar los ceros del comienzo, ¿no? Porque se ve feo que comience con un 0. Entonces vamos a hacer acá algo. Vamos a comenzar en 1. Y acá arribita vamos a poner un if. If ans 0 es igual a... este es de ints, así que podemos poner de frente 0. Igual, igual, ya saben porque es una comparación. Entonces no se muestra, ¿no? Si es 1, sí se muestra. Como solo es una línea, vamos a poner el cout de frente. Ans 0. Y luego que termine de imprimir los demás, sí, ya está. Entonces, ahora sí aguanta cualquier suma literal, ¿ah? Ya está. Probemos con un número grande, a ver qué pasa. Comencé con 0, rayos. Ya, ahí. Entonces, si ustedes son muy valientes, pueden hacer la corroboración, revisar si está bien. Al menos voy a hacer de los primeros 5 más 6 me da 11. Perfecto, hasta ahí creo que está bien. Ya, y ya tendríamos un sumador máximo, ¿no? Este sumador sí puede con todo, ¿no? Incluso con números que long no puede. Ya, entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de todo este codiguito. ¿Ya? Para los que se fueron, para los que recién regresan, para los que se perdieron, etcétera. Entonces, primero, necesitamos sumar dos números muy grandes, ¿ya? Entonces, si no entran en un long, debemos usar strings. Entonces, por eso es que estamos usando estos strings, A y B. Ups, ya está. Los leo y tenemos que contemplar distintos casos, ¿no? Primero, si fuese una suma normal de números iguales, va a ser súper fácil, ¿no? Por ejemplo, 720 más 280. No, 270 ya. Sumo, entonces voy sumando uno por uno, 2 más 7, 9, 2 más 7, 9, no hay ningún problema. Este es el caso más fácil, el caso que menos problemas me da. Que tengan la misma cantidad de dígitos y que su suma también tenga la misma cantidad de dígitos. Ahora hay otro caso en el que me va a cambiar esto de aquí. 280. Sumo 2 más 8. Primero, que aparecen llevadas, ese es un problema. Y otro que es 7 más 2 es 9 más 1, 10. Que puede la respuesta incrementarse en 1 la cantidad de dígitos que hay. ¿Ya? Y ahora otro problema más grande aún es como por ejemplo este de acá, cuando tienen distintos tamaños. ¿Ya? Entonces, para efecto nuestro, no va a ser lo mismo poner esto de acá arriba, ¿ya? Porque tenemos que hacer un for con respecto a una de las letras. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ordenar cuál de las dos palabras o dos números tiene más dígitos, ¿ya? Si son iguales, los puedo dejar como están, no me afecta. ¿Ya? Pero si uno tiene más dígitos que el otro, voy a preferir que A siempre guarde el número que tiene más dígitos. Entonces, por eso que acá chequeo, ¿no? El tamaño de A, si es menor que el tamaño de B, o sea, me refiero en la cantidad de dígitos, entonces los voy a intercambiar. Hago un swap entre ellos, ¿no? Los intercambio.
Ahora me he asegurado de que el que tiene más dígitos siempre es A. ¿Ya? Le vamos a poner comillas acá. Ahora, luego para no escribir mucho, ya ven que se escribe bastante. Entonces, en vez de poner alenv, pelenv en todas partes, lo que voy a hacer es crear dos variables, LA, que guarde el tamaño o la cantidad de dígitos de A, y LB, que guarde la cantidad de dígitos de B. También voy a crear un array lleno de ceros, ¿ya? De enteros, donde se va a guardar la respuesta, la suma, ¿ya? Porque un array podría ser un string, ¿ya? Pero creo que podría marearnos más. Entonces prefiero que sea un... Lo digo porque tendríamos que estar sumando, viendo dónde se suma 48, dónde no se suma 48, etc. Entonces que sea de enteros y de frente pongo acá los resultados, ¿no? De esos números ya tratados. Ahora, entonces creo un array inicializado en ceros de la cantidad de cifras del número más grande más 1. Porque como en este caso, el número más grande tiene 3 cifras y podría llegar a 4 cifras mi respuesta, o sea, aumentar una cifra. O este de acá, el número más grande tiene 6 cifras y la respuesta tiene 7, ¿no? Entonces, por eso es que le aumento 1. Ahora, y también voy a crear una variable que es lleva para saber cuándo se está llevando o cuándo no. En este caso, siempre, como es una suma, lo máximo que voy a llevar es 1. ¿Ya? Mucho ojo, si hiciera una multiplicación sería muy distinto, ¿no? Porque podría llevar una cantidad grande, por ejemplo 2, 3, 6, 9. Pero como es una suma, como máximo siempre voy a llevar 1. Entonces, acá en mi for lo que voy a hacer es chequear esto de acá. Hasta la parte en donde tienen ambos dígitos para poder hacer la suma, dígito a dígito. ¿Ya? Acá no tendría sentido que sume, porque simplemente, si hiciera con todo esto de acá, ¿no? Hago el for suma, 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 suma. Cuando llame a este número como no existe, te va a dar un problema y se va a romper tu programa. Entonces por eso es que lo separo en bloques, ¿no? Primero hago las sumas de los donde sí existen ambos. ¿Ya? Entonces, ¿dónde existen? Existen en el tamaño de cifras más pequeño, que es LB. Entonces voy cambiando, para que sea más fácil también trabajar con los índices. Comienzo en el último y voy retrocediendo hasta llegar a 0. ¿Ya? Este es 3, este es... No, sería este es 2, este es 1 y este es 0. Comienzo en el más grande, que es 2, en el índice más grande y voy retrocediendo hasta llegar a 0, en B. El más grande, retrocedo hasta llegar a 0. Ahora mi respuesta, esto puede ser un poco confuso, ¿no? Mi respuesta va a ser, se va a almacenar, ¿en qué lugar? En el lugar, tendría que sumarle esta diferencia. ¿Ya? Porque lo que estamos viendo son los índices de B. Entonces comienzo en este 0, en este 1, en este 2. Pero me falta, para este array, eso no es 0, este de acá es el 0 en realidad, ¿no? Este es el 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, el 5, el 6. Cuando, por ejemplo, revise B en posición 2, acá en ANS va a ser la posición 6. Entonces, ¿qué es lo que me falta sumar? Acá la diferencia de length A menos length B. Esto de acá hay que agregarle a este índice que esté revisando. Y hay que agregarle también este 1 más, ¿no? Porque sabemos que nuestro ANS es un poquito más grande que el más grande de los números. Entonces, por eso es que ahí le sumo LA menos LB, ¿no? Le sumo esto. Y adicionalmente le sumo 1 también. Entonces, aquí ¿qué es lo que se va a guardar? Se va a guardar el BI, ¿no? El índice en B. Y también se va a guardar el A y LA menos LB, ¿no? En el A también tendríamos que sumarle esta parte de acá. Entonces, por eso LA menos LB más I, ¿no? Entonces, estoy accediendo a estos números de aquí. Ahora, a cada uno le resto 48 porque esos de acá son caracteres. Y acá estoy guardando enteros.
Los caracteres, si yo leo un número, acá en la tabla así, si yo leo un número aquí, su entero de este carácter no va a ser el mismo número, sino que es 48, 49, es el número más 48. Por eso es que le resto 48 a cada uno, ¿no? Menos 48 acá, menos 48 acá. También luego de eso, ya hemos hecho la suma. Vamos a revisar si ha llevado el anterior. Si lleva, le agregamos 1, que crezca en 1 este ans en cuestión. Y reiniciamos el lleva, ¿no? Ahora, si es que este número, después de todas las sumas y haber llevado también, es mayor que 9, entonces le vamos a quitar 10 y a cambio vamos a decir que lleva, está llevando, ¿no? Entonces, y para el siguiente se va a hacer lo mismo y si estaba llevando, entonces se va a aumentar en 1 y así sucesivamente. Ahora, ya terminamos con esto. Hemos terminado con este primer bloque. Este es el primer bloque. Ya, lo vamos a poner acá. Ahora iríamos con el segundo bloque. El segundo bloque sería estos de acá, los que son LA, pero con nada. ¿Ya? O sea que no hay B para sumar. Entonces aquí no va a haber una suma. Va a ser casi lo mismo, solo que vamos a ver si está llevando o no. Si ha llevado desde aquí, porque como en este caso podríamos ver, llevó un hito y eso se va a llevar hasta el final, ¿no? Y se lleva hasta el final. Afecta a todos los siguientes. Entonces, vamos a comenzar en LA menos LB más 1, ¿no? En LA menos LB, no, menos 1. Ahí está, menos 1. Para no salirnos de este de acá. Nosotros solo estamos pensando en esta parte. Este comienza en 0, 1, 2. Si pensamos en LA menos LB nos va a dar el siguiente. Por eso es que le restamos 1. Y comenzamos en mayor o igual para terminar en 0. Vamos retrocediendo. Luego a esta respuesta vamos a igualarlo de frente nada más, ¿no? Vamos a igualarlo de acá arriba, lo vamos a igualar hacia abajo. Pero como es un char, le restamos 48 otra vez. Vamos a ver si ha llevado, o sea, ese de acá en realidad va a ser 9. Pero luego, si ha llevado 1, se le va a sumar y esto de acá va a ser 10. Y luego, como ha pasado, como es un número de cifras es mayor que 9, le vamos a restar 10, va a quedar un 0 y vamos a llevar 1, ¿no? Ese es el proceso que se está haciendo. Se iguala, revisamos si lleva le aumentamos 1, y si es mayor que 9 después de hacer esa suma de llevar, le restamos 10 y reiniciamos el lleva, ¿no? Para el siguiente. Una vez que terminamos todo esto, ya hemos terminado con la suma. Solo nos faltaría este bloquecito, ¿no? Tenemos todo esto controlado. Este era el bloque 1, este era el bloque 2, y me faltaría el último numerito, ¿no? El adicional. Y eso solo va a ser 1 si ha llevado de este número anterior. Si no ha llevado, va a ser 0. Entonces, por eso es que hago un if. Si ha llevado, el último lleva, es verdadero, entonces este de acá va a ser 1. Si no, como lo hemos inicializado al comienzo con ceros, va a seguir siendo 0, no se va a afectar. Entonces este podríamos llamarlo un bloque 3. Y esto ya solo es imprimir, ¿no? Acá ya la suma ya está hecha. Entonces para imprimir, quitamos, si el primero es un 0, como queremos leer un número, va a ser feo ver un 0 al comienzo. Si no es un 0 lo imprimimos, si es un 0 simplemente no se imprime. Y a partir del siguiente, de 1, vamos a imprimir todos los demás números. Y ya tendríamos nuestro programita de suma hecho. ¿Ya? Entonces, este mismo código voy a buscar en Catis cuál era el problema que les mencionaba. Porque por aquí hay uno de los problemas, trata de eso básicamente, ¿no? De numeritos. Ah, está en desorden. Bueno, ya no importa. Luego reviso. De numeritos muy grandes que no entran en un long que se tienen que sumar por medio de strings. ¿Ya? Listo. Entonces ya son las 10:26. Vamos a publicar este contest el día de hoy. El contest del día de hoy trata de
los problemas tratan de strings, ¿ya? Obviamente, como estamos hablando de strings, también estamos hablando de chars, ¿no? Porque hacemos recorridos normalmente en esos strings de igualdades. Vamos a comentar todo esto. ¿Ya? Si yo quiero comparar dos chars, lo que voy a hacer es, por ejemplo, poner una sola comilla, ¿no? ¿Ya? Eso no quiero que se olvide. Si voy a comparar un string, por ejemplo ese, voy a poner dos comillas. Hola. ¿Ya? Esto no se vayan a olvidar, por favor. Y ya después es un poco más de lo que hemos visto. En algún caso, creo que en la F, vamos a tener que transformar chars a enteros. Para hacer eso, recuerden que vamos a tener que restarle 48 nada más, ¿no? Si yo ingreso como un string o como un char el número 1, eso en realidad es 49, ¿no? Si lo quiero forzar a ser un entero. Con eso ya tendríamos todo para poder resolver estos 6 problemitas. Les paso el link para que puedan ingresar. Es el mismo link de siempre. En el link entran en Upcoming, ahí está, EPCC, sesión 7. EPCC viene de Escuela Profesional de Ciencias de la Computación. La sesión 7 porque ya estamos en la semana 7, ¿no? Estamos en la semana 7. Ya solo nos quedan 3 semanitas. Según nuestro temario, en la semana 7 deberíamos hacer strings. Pero la clase pasada junté esos contadores acumuladores con los arreglos. ¿Ya? Entonces, así que tenemos una semanita de ventaja con respecto al temario. Entonces, cuando hagamos, la siguiente clase va a ser programación modular. Solo es usar funciones, cómo usar bien la sintaxis de C++ para hacer funciones. Estoy seguro que ustedes ya saben hacer funciones en Python. Pero en Python se usa con def y las tabulaciones, etcétera, ¿no? Aquí es un poquito distinto, acostumbrarse un poquito a las llaves, nada más. Entonces vamos a ver cómo códigos que ya hemos resuelto los vamos a transformar en funciones. Por bloques vamos a usar funciones para también reutilizar mucho código, ¿no? Porque acá, no sé si les hayan dado cuenta, se copia y se pega muchas veces el mismo código en algunos problemas. Entonces las funciones nos ayudan a simplificar eso, ¿no? A escribir menos. Y la última semana, bueno, las 2 últimas semanas vamos a hacer esto de aquí. Vamos a hacer un poquito de programación orientada a objetos, pero sobre todo vamos a pensar o vamos a analizar la STL, que es la estándar, bueno, no sé, son librerías de C++ y algunas estructuras de datos, ¿ya? Eso va a ser muy fuerte, eso sí, probablemente la mayoría no conozca, o si no lo conocen, no sé qué tanto lo haya usado, no creo que lo hayan usado mucho a lo largo de la carrera. Entonces vamos a ver estructuras de datos simples, como listas enlazadas, eh, mapas, vectores, ¿no? Y algunas cositas más. ¿Qué más podemos hacer? Árboles ya es mucho, creo, ¿ya? Entonces hasta ahí más o menos, esas cositas. Vamos a ver, porque gracias a que en las librerías de C++ ya están prehechas, ¿no? Vamos a ver cómo funcionan nada más, no vamos a aprender a implementarlas porque ya están implementadas en C++, así que no vamos a tener problemas. Ya, terminen de inscribirse, por ahí veo que no hay muchas personas. ¿Sí hay alguna duda? Disculpe una consulta. ¿Podría considerarme la asistencia? Me conecté un poco tarde. A ver, ¿cuál es su nombre? Gustavo Medina. Medina. Tengo- No, No, Gustavo Iván, ¿verdad? sí, Medina Sumari. Ya está. Ok, muchas gracias. Ya. Entonces terminen de unirse al contest. Si alguien tiene alguna duda, también es el momento. Pregunte con confianza. Ah, ya empezó el contest, ¿no? Sí, a las 10:30 comenzaba. Si todavía no se han unido en el link que les he enviado, solo bajen un poquito más. No, perdón, debe estar aquí al comienzo, en Ongoing, ¿no? EPCC sesión 7. Le dan a Join y luego van a la pestañita de Problems y ahí tendrían los 6 problemitas.
Tienen 1 hora y 10 para resolver la mayor cantidad de problemas posibles. El problema 1 está súper fácil, ese deberían poder resolverlo todos. ¿Ya? Y si no lo resuelven todos, probablemente ponga algún abandono por ahí, porque está muy, muy, muy fácil. Y a partir de la B, ya sí, ya que tienen su nivel de dificultad medio, ¿no? Tampoco hay ninguno excesivamente difícil. El único que podría darle problemas podría ser el F, tal vez. O tal vez la E, depende. Recuerden que tienen que, por ejemplo, en la E. No, acá. Tienen que imprimir todo idéntico, ¿ya? Con los enters que les piden, con los saltos de línea, con los espacios, con el texto, todo igual, ¿ya? Eso podría darles algún problema de wrong answer. Entonces los dejo, muchachos, los dejo pensar un poco sin que los distraiga. Y regreso a las 11:20 para resolver alguna duda. 11:15, ya un poquito antes. En caso la haya, ¿no? Voy a pausar también la grabación. Y regresamos. Ya. Entonces el problema más o menos habla de que tenemos que ayudar a un candidato a su PhD. Entonces nos van a dar sumas y tenemos que devolver la suma, ¿no? En números como tal. 2 más 2 es 4, 1 más 2 es 3, 0 más 0 es 0. A no ser que nos den esta igualdad, ¿no? P igual a NP. Es una referencia a los problemas NP completos, ¿no? Más adelante ya los verán. Entonces, si nos dan esto de acá, nosotros decimos skip it. Ya, entonces vamos a resolverlo. Ajá, por acá. Ahora sí. Primero trabajamos con el input. Siempre primero pensemos en establecer bien los inputs, porque muchas veces el problema va a aparecer ahí. Entonces, n, por ejemplo, es el número de casos. Va a estar hasta 1000, ¿no? Entonces, en un entero va a entrar de sobra. Creamos un n y lo leemos, ¿no? Es importante leerlo porque si no, ¿hasta dónde va a llegar nuestro bucle? Creamos un bucle desde 0 hasta n, que vaya avanzando de uno en uno, que se va a encargar de, dentro de esto, crear o analizar cada uno de los casos, ¿no? Entonces, en los casos, ¿qué es lo que vamos a leer? Podríamos leer acá. Alguien podría decir de repente, no voy a leer 2 enteros, ¿no? Entonces va a leer este entero y luego puede que se rompa con este más, ¿ya? Entonces, de preferencia, como todo está junto, puede haber problemas. Prefiero leerlo como un string y tratarlo, eh, como que analizarlo, ¿no? Analizarlo, separarlo de repente en los dos números y luego ya recién hacer la suma. Entonces, prefiero leerlo como un string y ya de paso me libro de estos casos, ¿no? De p igual a np. Entonces, primero leemos el string, no se olviden. Yo siempre me olvido. Si nuestro string s es igual a n igual a np. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un cout de un skip it, ¿no? Y un endline, no se olviden de los endlines. Ya, ahí está. Continuamos. ¿Es necesario poner un else? No es necesario porque en caso se dé esto... No, mejor sí, ¿no? Ya, por si acaso, ya. En teoría no debería ser necesario, pero lo ponemos para que no haga proceso de más, ¿ya? Porque igual estaría haciendo su proceso. O si no quieren poner un else, también podrían poner acá dentro un continue, que se salta lo demás del bucle, ¿no? Pero ya, vamos a dejarlo con el else, es lo que estamos acostumbrados. ¿Y qué haríamos acá, no? Tendríamos que separar los dos números y nuestro límite, nuestra manera de identificar los límites entre los dos números es este más, ¿no? Entonces tendríamos que hacer un recorrido del string. Tendríamos que, ya estamos dentro de un for con i, así que le vamos a poner j desde 0 hasta nuestro s.length. ¿No? Para recorrer todo nuestro string.
Ahora, estamos recorriendo ese string. Vamos a analizar char por char. Y quiero crearle, fuera del for obviamente, voy a crearle espacio para los dos números. Para A y para B. Los pongo como enteros porque acá en la misma descripción me dice que A y B están dentro de 0 y 1000, ¿no? Y son enteros. Entonces van a entrar de sobra en un entero int, ¿no? Entonces ya tengo eso. También voy a crear dos strings. Ahorita les voy a decir para qué. Strings XY. Ambos los voy a inicializar en vacío. Y ahora voy a recolectar los números, pero a manera de strings, dentro de X y de Y. ¿Ya? Entonces, if... para hacer esto, en una sola pasada voy a poner acá una puertita también, un bool. Entonces bool va a ser OK igual false. Entonces, si OK, ¿qué es lo que pasa si OK? Entonces, si OK es verdadero, voy a asumir que ya pasé a la segunda letra. ¿Ya? Entonces... sí. Entonces voy a comenzar a acumular las letras dentro de Y. Entonces Y va a ser más igual SJ. ¿No? Entonces aquí se va a estar acumulando los chars SJ, ¿no? Dentro de Y. ¿Ya? Esto es bajo la premisa de que OK sea verdadero. Ahora, si no, si es falso, significa que todavía podría ser un más, alguno de esos caracteres. Entonces, si es un más, o sea, si ese J es un más, es un carácter más, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que OK sea igual a true. Y si no lo es, y OK sigue siendo false, significa que todavía no hemos llegado al más y que tenemos que acumular en X. Entonces le ponemos X más igual SJ. Luego de todo eso, incluso este int AB lo podemos poner acá al final del for. Y A va a ser igual a ztoy de X. Y B va a ser igual a ztoy de Y. Ztoy, para que se lo memoricen, si es que son malos con su memoria, como yo, es solo la inicial de S, string, y es int, ¿no? Entonces es un string to int, nada más. Listo, entonces esto debería cambiar de un string a un entero, ¿no? Entonces le estoy pasando un string que es X y lo estoy guardando en un entero que es A, y lo mismo con B. Y luego de todo esto, tendría que mostrar la suma A más B. Y un enter, ¿no? Entonces con eso chequeamos a ver si funciona, si no nos hemos equivocado en nada. Le pongo esto y acá hay un pequeño error, ¿no? El stoy tiene un argumento inválido, dice. A ver, vamos a ver qué se me ha pasado. Acá 2 más 2 funciona 4. Vamos a hacer esto un poco más grande. ¿Dónde está? Vi un 2 más 2. Bueno, no importa. Nah, lo vuelvo a compilar, no pasa nada. Para ver hasta dónde he avanzado. Ya. Entonces le digo 4. Luego 2 más 2 me da 4. Perfecto. 1 más 2 me da 3. Funciona. P igual NP. Ajá. Acá es el problema. Entonces P igual N... Ah, es que acá le he puesto si ese es N igual NP. Acá es P igual NP. Entonces como no era eso, pasó y intentó hacer esto con las letras y se rompió, ¿no? Entonces ahora sí probamos y funciona perfecto, ¿no? 2 más 2 me da 4, 1 más 2 me da 3, PNP, no, P igual NP, me da skip it y 0 más 0 me da 0. Entonces funciona perfecto, debería pasar y lo probamos, ¿no?
Si una vez que ustedes ven que los test case funcionan y tienen confianza en que lo han programado bien, entonces lo mandan. Si por alguna razón aquí después de mandarlo esto me diera wrong answer, ¿no? Lo principal o lo más sensato que deberían hacer es pensar en casos extremos, ¿ya? ¿A qué me refiero con casos extremos? ¿Qué pasa si, digamos, en estos inputs me ponen uno de los casos extremos de lo que me van a dar, ¿no? Por ejemplo, si me ponen A igual a 0 y B igual a 0, ¿no? De repente mi programa no contempla de que esas dos cosas sean ceros, por ejemplo, ¿no? Y se rompería en ese caso. ¿O qué pasa si ambos me dan 1000 y 1000, ¿no? De repente el máximo no es 1000, sino que es, no sé, 100 millones y no entra en un entero y por eso me está dando un wrong answer, ¿no? Entonces, comienzo a analizar los casos extremos, ¿ya? En este caso no soy accepted. Los demás tampoco están tan difíciles. El único que podría estar difícil es este de acá, el F. Para los que se quedaron con ganas de resolverlo, que les faltó el tiempo me parece. Ahí está el link del problema. Y les voy a dar una pequeña idea también, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que por ejemplo pueden pensar que siempre van a dar... les voy a leer primero el problema. Palindromic password, ¿no? Palindromic password. Se trata de que te van a dar un número aleatorio y a partir de ese número aleatorio de 6 cifras, que sí o sí empieza con una cifra distinta de 0, tú tienes que entregar o mostrar el número palíndromo más cercano a este, ¿no? El palíndromo también es sinónimo de capicúa, ¿no? Entonces, ¿qué es un número capicúa o palíndromo? Que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Por ejemplo, el 1, 2, 3, 3, 2, 1. Si yo lo leo así es 1, 2, 3, 3, 2, 1. Si yo lo leo así es 1, 2, 3, 3, 2, 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, el número 2, 2, 2, 2, 2, 2 también es un número capicúa o palíndromo. Ojo. Ya, entonces, tenemos que entregar el número palíndromo más cercano. Entonces podrían pensar, por ejemplo, que si el número que me dan, por ejemplo, el 1, 3, 8, 2, 5, 6, es de 6 cifras, entonces lo que voy a hacer es poner fijas estas tres primeras cifras y cambiar nada más estas de acá a esto, ¿no? 1, 3, 8 y creo el palíndromo respectivo. 8, 3, 1, ¿no? Entonces, en teoría este de acá debería ser el más cercano. Es lo que podrían pensar a priori. Pero no necesariamente lo es, ¿ya? Y les voy a dar un ejemplo. Pongo esto por acá. Y obviamente esto, digamos, si ustedes piensan en esta idea, la programan, les va a dar wrong answer y se van a quedar con la duda, ¿no? ¿En qué falló? Entonces, por eso es que tienen que buscar, luego de que buscan casos extremos, ¿ya? Por ejemplo, de repente falla cuando eso es 1 seguido de muchos ceros, de repente falla. Esto, si no son casos extremos, tienen que pensar en casos específicos, ¿ya? Casos que no han contemplado, que están rompiendo su programa. Por ejemplo, les voy a poner este numerito, el 3, 5, 2, 9, 9, 9. Entonces, siguiendo la misma idea, ¿no? Generaría un palíndromo a partir de las tres primeras. Fijo las tres primeras y me da, por ejemplo, 2, 5, 3. E intentaría enviar eso como una respuesta, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que esta de acá no es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque puedo generar un palíndromo aumentándole 1 a esta cifra de acá, 3, 5, 3. Y si se dan cuenta, la diferencia entre estos dos va a ser más o menos 700 más o menos, ¿ya? Y la diferencia entre estos dos, vamos a ponerle 700 aproximadamente. La diferencia entre estos dos va a ser más o menos 354. De hecho es exacto, ¿no? 354. Porque va hacia arriba, ¿no? Y este podría generar un problema en su algoritmo, ¿no? A los que han intentado, a los que van a intentar. Entonces podrían intentar poner esto como un ejemplo a ver qué tal les va con su programita, ¿ya? Entonces lo dejamos nada más en una pequeña pista o idea o como quieran tomarlo
ya que justo son bueno, quedan 2 minutos para las 12, pero nos vamos a quedar ahí porque no creo que pueda programarlo en 2 minutos. Y eso sería todo por esta clase, muchachos. Ya se pueden retirar. Una consulta respecto a las grabaciones, ¿las llegaron a subir o